Entonces, para mí es un gustazo, es en serio realmente un placer y un orgullo poder presentar a la doctora Laura Galvis, que va a dar la charla siguiente. Laura, somos amigos y colegas y trabajamos juntos mucho a nivel nacional e internacional, tratando de impulsar y aumentar emergencias pediátricas. Laura es pediatra especializada en pediatría de emergencias pediátricas y simulación clínica en Toronto, en Sick Children's, en Toronto, en Canadá, donde también hizo un fellow de mejoría de calidad y seguridad del paciente. Ella acabó su entrenamiento en Canadá, se volvió para Cali, al Valle de Lili, donde es profesora de la cátedra de pregrado de medicina y posgrado en pediatría del ICESI, y es la jefe del servicio de emergencias pediátricas de la Fundación Valle de Lili en Cali. Entonces, doctora Galvis, bienvenidísima. Bueno, buenos días nuevamente. Qué rico que podamos estar acá de manera presencial después de tantos años de haber estado pues como lejos y en webinars y todo eso. Así que muchas gracias a la sociedad por permitir estar acá hablando de un tema que creo que es crucial para el ejercicio de la pediatría que hacemos todos los días desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Vamos a hablar de fluidoterapia en la sala de reanimación enfocada al qué, al cuánto y el cómo en el paciente crítico, en el niño crítico. Para esta conferencia no tengo conflictos de intereses que declarar y me he planteado 3 objetivos que espero que cumplamos en los próximos 25 minutos. El primero es que decidamos por qué hay que hablar otra vez de líquidos en la sala de reanimación. Es que hay líquidos otra vez, líquidos en pediatría, todos los líquidos, pues ¿por qué vamos a hablar de eso? El segundo es que evaluemos un poco el impacto de esos líquidos que nosotros administramos en la sala de reanimación y que finalicemos revisando algunas de las recomendaciones actuales respecto a qué volumen administrar, qué soluciones debemos dar y cómo debemos hacerlas. Entonces, lo primero es que digamos otra vez por qué y para qué hay que hablar de líquidos en la sala de reanimación. Y lo primero es que tenemos que tener en cuenta que en los niños sépticos o en los pacientes sépticos, y nosotros vamos a revisar la carga global de la enfermedad en sepsis, nosotros nos damos cuenta que en el estudio que salió hacia el 2020, la sepsis son casi al año casi 50 millones de casos de sepsis en el año y que aportan 11 millones de muertes. Y si nos vamos a ver los casos por pediatría, para pediatría casi la mitad de esos 50 millones ocurren en niños, niñas y adolescentes con una mortalidad que es para nada despreciable, que son 3 millones de muertes al año estimadas. Si bien en el reporte que salió en Lancet dice que hay una tendencia a la disminución de la mortalidad en las últimas décadas para la sepsis pediátrica, eso no es cierto para nosotros. Este es un mapa del Banco Mundial donde están en verde clarito, violeta, los países de medianos y escasos recursos. Ven que casi toda Latinoamérica pertenece a esos países y es supremamente importante que hablemos de líquidos en el paciente séptico, en nuestra sala de reanimación pediátrica, porque la mortalidad de un niño con sepsis es 4 veces mayor en nuestros países que en los países desarrollados. Quiere decir que a pesar de todo lo que sabemos, que la sepsis ha ido disminuyendo la mortalidad en otros centros, a nosotros se nos siguen muriendo los niños. Esto no debería pasar. Entonces, si nosotros nos vamos a revisar qué es lo que estamos haciendo no tan bien, ahí es cuando descubrimos que hay pocas cosas que tienen un impacto grandísimo en las que podemos mejorar. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver cuál es nuestro por qué y nuestro para qué, finalmente son ellos, son los niños que están llegando a un nivel 1 en quienes no estamos detectando que el niño está séptico, un niño persistentemente taquicárdico y que está irritable, no está séptico, o es en ese niño en que no le ponemos tempranamente los antibióticos, o es ese niño que no le ponemos los líquidos endovenosos como son. ¿Cuál es nuestro por qué y nuestro para qué de estar hablando hoy de líquidos en la sala de reanimación? Son ellos. Ellos se merecen tener mejores desenlaces, merecen tener exactamente la misma sobrevida que tienen otros países, sobre todo porque los recursos los tenemos. No estamos hablando de cosas que se hacen en una sala de cuidado intensivo, no estamos hablando de cosas de equipos costosos, estamos hablando de detectar tempranamente la sepsis, de administrar antibióticos tempranamente y de ponerles los líquidos como deben ser. Entonces, nuestro mejor por qué son exactamente ellos. Como una de esas cosas que podemos cambiar es el manejo adecuado de líquidos endovenosos, en eso es en lo que nos vamos a concentrar acá en la charla.
Entonces, respondamos la primera pregunta, el cuánto. ¿Cuántos líquidos debemos poner? Entonces, no seamos como vamos a la memoria. Cuando decimos en pediatría un bolito de cuánto se viene tradicionalmente, 20 cc por kilo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente aprendimos que choque era igual a hipotensión, que sepsis era igual a hipovolemia y pues que en términos generales mucho es mejor que poco. Yo creo que una de las cosas que favorece esto es que cuando estábamos en el pregrado y nos íbamos a pediatría y aprendíamos líquidos endovenosos, eran medio isotónicos, un quinto isotónicos, con dextrosa, sin dextrosa, con potasio al 2%, potasio al 4%, y era un enredo hablar de líquidos endovenosos en pediatría. Entonces, cuando alguien nos dijo, vea, póngale 20 cc por kilo, pues nos encantó y nos quedamos ahí. Pero no solamente es como por ese encanto de la facilidad, sino que realmente en los años 90 habían algunos estudios en países desarrollados en los que mostraba que realmente había beneficio de hacer reanimaciones vigorosas con más de 40 cc por kilo en la primera hora. Este fue un estudio de 1991. Un estudio que además, si lo vamos a revisar, tiene 31 pacientes, pero eso apoyaba nuestro encanto de 20 cc por kilo, 20 cc por kilo, ponele otro bolito de 20 cc por kilo. Eso fue en el 91. Si nosotros seguimos actuando como en el 91 con los 20 cc por kilo y 20 cc por kilo, vamos a desconocer todo lo que ha pasado en los últimos 30 años. ¿Y qué pasó en los últimos 30 años? ¿Qué descubrimos? ¿Quién llegó a jugar un papel fundamental? El glucocálix. El glucocálix es protagonista de la reanimación y a veces, o muchas veces, no lo tenemos en cuenta. Cuando hablamos de glucocálix, alguna vez lo escuchamos, no sé, en biología celular, por allá en segundo semestre, eso como que quedó ahí y nunca lo volvimos a traer a la toma de decisiones clínicas. Pero, ¿qué es el glucocálix? El glucocálix es esa estructura preciosa que cuando está indemne, pues entonces se encarga de que los líquidos que yo le estoy poniendo al paciente estén en el espacio en que tienen que estar. Yo no le pongo líquidos al paciente para que se vayan por ahí, queden por ahí en un tercer espacio, no, yo le pongo líquidos para que estén donde la célula necesita recibirlos para poder tener un buen metabolismo. Entonces, si yo desconozco eso y si yo no conozco que el glucocálix está dañándose en los pacientes sépticos o que está profundamente lastimado, pues entonces no voy a reanimar a los pacientes como es. Este es un artículo supremamente bonito, si les interesa, que además es de un pediatra intensivista colombiano, el doctor Jaime Fernández, que habla sobre el rol del glucocálix como determinante principal de la permeabilidad vascular. Entonces, este glucocálix es una barrera fundamental que protege la célula y lo que hace el endotelio y lo que hace es decidir qué moléculas pasan y qué moléculas no pasan, si se filtra líquido o se filtra proteína o si no se filtra lo que no se tiene que filtrar. En condiciones normales, cuando tengo un glucocálix sano y no es un glucocálix que está lastimado, que está dañado, pues entonces los líquidos que yo le estoy poniendo al paciente van a quedar donde tienen que estar, pero si el glucocálix está lastimado, entonces lo que vamos a hacer es que va a haber una permeabilidad vascular profunda, va a haber un intento ahí como fallido de mejorar esa perfusión, de llevar líquidos un poquito donde la célula los necesita, no lo logramos y terminamos entonces teniendo edemas, hipoalbuminemia, sobrecarga hídrica y líquidos donde no tienen que estar. Pero, entonces cuando volvemos a la pregunta de qué ha pasado en los últimos 30 años y cómo lo traemos al contexto clínico, esto es lo que tenemos que pensar, que cuando yo estoy reanimando a un paciente en sepsis, yo tengo que pensar que el endotelio es el protagonista de la reanimación del niño séptico y del niño en choque. Tengo que pensar en ese endotelio y tengo que recordar un concepto muy lindo que es el SHINE, que es la endoteliopatía producida por el choque. Entonces, cuando yo ya tengo ese glucocálix, que no es esta barrera bonita que está acá, sino que está toda permeable, pues entonces va a haber mucha fuga capilar. Y si además yo le estoy poniendo líquidos, ponerle otro bolito, pues entonces los líquidos no van a estar donde tienen que estar. ¿Y eso qué impacto tiene en el paciente? Pues tiene un impacto grandísimo. Si bien la hipovolemia no es buena,
porque yo tengo un paciente que finalmente cuando tengo hipovolemia tengo un problema de convección, no tengo cómo transportar lo que la célula necesita. Cuando tengo hipervolemia tengo otro problema que puede ser peor incluso que la hipovolemia. Tengo un problema de difusión. Hay mucho líquido que no llega, que no deja que las cosas lleguen donde tienen que llegar y que va a hacer que la célula también entre en ese metabolismo que le va a hacer daño. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los impactos de esos bolitos, los impactos de esa hipervolemia? Tengo impacto en toda la economía. ¿Qué pasa en los pulmones? Hay edema pulmonar, aumento del trabajo respiratorio, me toca intubar a esos pacientes y además si me toca intubarlos hacen ventilaciones prolongadas, es decir, se nos va complicando la cosa. ¿Qué pasa en el corazón? Tenemos disfunción miocárdica, tenemos aumento del retorno, disminución del retorno venoso y disminución del gasto cardíaco. En el abdomen, si tengo presión intraabdominal aumentada, entonces va a haber hipoperfusión renal y si hay hipoperfusión renal, entonces hay injuria renal aguda y hay también uremia, hay más infección de tejidos blandos. Finalmente, la hipervolemia, esos bolitos que pensamos que son inocuos, pueden llevar a la muerte. Entonces, ese es un mensaje grande. Los líquidos endovenosos en reanimación no son inocuos, son un medicamento que tiene que ser tratado con el mismo respeto y el mismo cálculo que yo trato con cualquier otro medicamento. Si traemos nosotros eso a la realidad clínica, eso que está tan teórico, la célula, la fisiología, a la realidad clínica, ¿qué encontramos? Este es un estudio que cambió la historia de la que nosotros entendíamos los líquidos en pediatría. Es el estudio FEAST que salió en el 2011 y que muestra cómo los niños que recibían reanimación con líquidos tenían un aumento de la mortalidad en 48 horas. Entonces dijeron, no, pero es que eso es un estudio que hicieron en África, había niños con anemia y había niños con malaria, esas poblaciones no son homologables o extrapolables a la nuestra. Entonces, pues ahí dejaron el dato y dice, pues encontramos nosotros que los niños que reanimaban con bolos aumentaba la mortalidad. Eso generó una discusión científica, mucha controversia grandota porque era pelear con 20 años de póngale un bolito y póngale otro bolito. Y si nosotros nos vamos a nuevos estudios mucho más recientes, encontramos exactamente lo mismo, que los bolos frecuentes se asocian en los pacientes a más riesgo de requerir intubación orotraqueal. Y esto es importante en nuestros contextos que no tenemos tanta disponibilidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces, si ponemos bolos y bolos y bolos para reanimar en un nivel 1, cuando ese niñito ya está en falla respiratoria, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo van a intubar? ¿Qué van a hacer con ese niño? Tenemos este otro estudio que también es muy bonito, que dice que los niños que no recibían reanimación con bolos tenían menos mortalidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos en este momento? ¿Hacia dónde va la tendencia? A considerar el choque séptico y la sepsis como un evento en el que hay una lesión endotelial fundamental y que tenemos que ser más cautos con el volumen de líquidos. Cada bolito que nosotros pasamos está lastimando ese endotelio y está poniendo a ese niño en más riesgo de estar en el lado de la hipervolemia, que ya vimos cuáles eran los desenlaces. Entonces, ¿esto por qué es importante que lo estemos hablando hoy, en este momento? Esto fue un paciente que me llegó esta semana de un área rural, más o menos a 4 horas de Cali. Es un niño que pesa 10 kilos, que tenía dificultad respiratoria, posiblemente una neumonía. Dice que estaba en muy malas condiciones generales, que estaba pálido, que estaba con marcada dificultad respiratoria, que estaba hipoventilado. Y cuando vemos el plan que le pusieron en el sitio de remisión, entonces dice que por favor le pongan un bolo de 50 cc por kilo y luego lo dejen a 80 cc hora. Es un niño que pesa 10 kilos. ¿Por qué es importante que hablemos de eso? Por esto. ¿Por qué se nos mueren más los niños en Latinoamérica? Por esto. Entonces, en lugar de regañar al médico que llega con la remisión, vea, ¿cómo le ocurre? Enseñémosle. Vení, pero ¿por qué le pusiste tanto líquido? No, vení, yo creo que lo próximo que podemos hacer la siguiente vez es esto. Esta es la relevancia de ese primer mensaje que vamos a hacer acá. Entonces, para responder puntualmente la pregunta del cuánto,
¿Cuáles son las recomendaciones? Estas son las recomendaciones más recientes. Miren, por ejemplo, que vemos NICE, que son las guías más viejitas de 2016. Ellos sí recomendaban 20 cc por kilo en 10 minutos y repetir según la historia clínica. Si nosotros nos vamos a las recomendaciones más recientes, que son Surviving Sepsis del 2020 y las guías de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico, mire, dice, haga una pausa. Antes de poner ese bolo, haga una pausa y diga, ¿tiene UCI o no tiene UCI? Si no tiene UCI, sea muy cauto. Y si no tiene UCI, dicen las guías de Surviving Sepsis, haga otra pausa. ¿Está hipotenso o no está hipotenso? ¿No está hipotenso? No le ponga bolos, resista la tentación del bolito. No le ponga bolos, póngale líquidos de mantenimiento. ¿Tiene UCI? Puede ser un poco más liberal, pero miren que tampoco es que sea súper liberal, son 5 a 10 cc por kilo. Entonces, quitémonos esos 20 cc por kilo que tanto daño nos hicieron. ¿Listo? Estas son las recomendaciones actuales respecto al cuánto. Vamos a ver las siguientes recomendaciones, que son el qué. Perdón, acá, mensaje grande antes de terminar, acá respecto al cuánto. Hay que aprender a desaprender. Uno de los autores del estudio que les mostré de los niños que tenían, que recomendaban reanimación vigorosa, más de 40 cc por kilo en la primera hora, es el doctor Carcillo. Y una de las personas que también trabajó en ese estudio con el doctor Jaime Fernández sobre la permeabilidad vascular es el doctor Carcillo. Entonces pasó de defender volumen y reanimación generosa a entender el endotelio como una parte fundamental de la reanimación. Si eso se puede desaprender, pues también lo podemos desaprender nosotros. Tenemos que desaprender esos 20 cc por kilo, desaprender ponerle otro bolito y tenemos que pensar que hay que ser cada vez más cautos con los volúmenes, que de pronto no tenemos que poner tanto volumen, sino que tenemos que iniciar más tempranamente la reanimación con vasoactivos y que realmente tenemos que aprender a aguantar esa tentación de si son necesarios los bolos o no. Este es un concepto que a mí me parece muy lindo y que veo que cada vez más tiene lugar en la medicina que todos hacemos, que es el concepto japonés de ma. Ma quiere decir cuando menos es más. Y realmente creo que ahí deberíamos empezar a considerar eso nosotros, cuando menos es más. Realmente a veces nos acostumbramos a pensar que el cuidado intensivo son las máquinas, sino el equipo de trabajo que tengo con el paciente, son los centros de súper alta complejidad y nos llenamos de excusas para no hacer las cosas bien. Pero cuando pensamos que menos puede ser más y que con los recursos que yo tengo puedo hacer las cosas muy bien, a nuestros pacientes les empieza a ir mejor. Vamos entonces con la segunda pregunta, que es el qué. ¿Qué líquidos le voy a poner? Ya sé cuánto, ya sé qué voy a pensar. Antes de ponerle los líquidos voy a decir, ¿tengo UCI o no tengo UCI? Si tengo UCI, soy un poco más liberal, no tengo UCI, 5 a 10 cc por kilo y me voy a aguantar también los bolos si el paciente no está hipotenso. Ya sé eso. Ahora, ¿qué líquidos le voy a poner? Bueno, no vamos a entrar en la discusión de cristaloides versus coloides porque no tiene sentido, ya sabemos que no hay diferencias en la mortalidad inicial en cristaloides versus coloides y que los cristaloides tienen mejor acceso porque tienen menos costo y están más disponibles, entonces ahí no vamos a discutir. Lo que vamos a discutir es qué cristaloides le vamos a poner y tengo dos tipos de cristaloides. Tengo soluciones balanceadas, que son aquellas soluciones que tienen una composición mucho más cercana al plasma, que tienen un impacto mínimo en el equilibrio ácido-base, por eso se llaman soluciones balanceadas y que tienen un pH cercano al 7. ¿Cuáles son esas soluciones balanceadas? Plasma-Lite y el lactato de Ringer. ¿Cuáles son las soluciones no balanceadas? Son soluciones que tienen un pH un poco más ácido y que sobre todo tienen una carga de sodio y de cloro muy elevada. ¿Cuál es esa solución? La solución salina normalita al 0.9%. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia ahora? Nos dice, mire,
Las soluciones no balanceadas tienen más riesgo de hacer acidosis hiperclorémica, de hacer falla renal, de que los marcadores de inflamación sistémica permanezcan elevados. Y si usted reanima al paciente con soluciones balanceadas, va a tener menos lesión renal aguda, esos pacientes van a requerir menos diálisis, van a subirle más rápido el pH y el bicarbonato y se mueren menos. Y ya tengo estudios que me dicen cómo recientes realmente el uso de soluciones balanceadas reduce la mortalidad. Utilice soluciones balanceadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a desaprender. Y volver a desaprender que no debemos reanimar con solución salina, que utilicemos la solución balanceada que tenemos al alcance de todos, que es el lactato de Ringer. Las guías NICE, que les digo que son más viejitas, recomendaban solución salina al 0.9%, pero las guías de Surviving Sepsis y de la Sociedad Latinoamericana de Urgencias Pediátricas recomiendan reanimar con soluciones balanceadas. ¿Cuál es la solución balanceada que nosotros tenemos a la mano? El lactato de Ringer. Entonces, aguantarnos las ganas y la tentación del bolito, y si vamos a reanimar al paciente, utilicemos lactato de Ringer. Y vámonos a la última pregunta, el cómo. Ya sé qué volumen, cuánto líquido le voy a poner o cuánto volumen le voy a poner. Ya sé qué líquidos voy a utilizar, pero me falta decidir cómo se los voy a poner. Entonces, tengo varias maneras de ponerle líquidos al paciente. Puedo ponérselos a gravedad, puedo ponérselos con una bomba de infusión o puedo ponérselos de una manera práctica y poco costosa, que es el método de pull y push. Entonces, la bomba de infusión, pues la gravedad es simplemente conectar y esperar que la gravedad haga lo suyo y que pasen así. Por bomba de infusión, saben que lo máximo que uno puede poner la bomba es ¿cuánto? 999. Y si pongo la bomba en 999, por encima de 16 kilos no voy a lograr poner el volumen en la primera hora. No completo las metas de la reanimación. Entonces, poner la bomba de infusión en 999 para pacientes de más de un año no me sirve absolutamente nada. ¿Cómo los debería reanimar? ¿Y qué nos dice la literatura en este momento? Dice, mire, muy sencillo. Coja una llave de 3 vías, una jeringa de 50 o 60 centímetros y la conecta a la bolsa de solución salina, y la llave de 3 vías la conecta, perdón, la bolsa de Hartmann, yo también tengo la solución salina impregnada en la cabeza, y al paciente. Lo pone ahí y entonces saca el volumen, saca 20 cc, lo saca de la bolsa, gira la llave y se los empuja otra vez al paciente. Supremamente sencillo. Llave de 3 vías, saco de la bolsa, cierro y empujo al paciente. Eso es todo lo que tengo que hacer y así reanimo supremamente rápido a los pacientes. ¿Qué dice la literatura y cuál es la evidencia hasta la fecha? Pues que este método tiene mejor desempeño y se logran alcanzar las metas cuando comparo el goteo libre y con las bombas de infusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué equipo costoso necesitamos? Nada, las manos y una llave de 3 vías, y así deberíamos reanimar los pacientes. Reanimar los pacientes por bomba de infusión no lo debemos hacer. Y pues tenemos también la otra estrategia, que es utilizar perfusores. ¿Por qué los perfusores son importantes? Que es simplemente la bolsa que uno infla y aprieta la bolsita a presión, porque miren que la velocidad cuando utilizamos perfusores definitivamente sí aumenta muchísimo cuando estoy utilizando un perfusor. ¿Cuáles son las otras recomendaciones respecto a cómo los deberíamos poner? Los deberíamos poner por catéteres periféricos que sean de gran calibre y utilizar al menos 2 accesos. ¿Está reanimando a un niño con un pericranial por aquí o con una venita en un pie? No, nada que hacer, 2 venas grandes periféricas o un acceso intraóseo. Miren acá, simplemente lo pongo para que veamos la diferencia entre cuánto se demora pasar cuando utilizo una venita chiquita, un catéter chiquito versus un catéter grande. Cuando utilizo, ahí sí pongámosle un 24 para que no le duela, pasar 1 litro se demora 50 minutos. Si yo utilizo un 18 o un 16 me voy a demorar 5 minutos. Entonces, a veces ese hay que pesar termina lastimando al niño. Póngale 2 venas periféricas grandes y si no tiene venas periféricas grandes, póngale un acceso intraóseo. ¿Qué tan fácil creen ustedes que es canalizar a este niño? Este es un paciente real, nuestro. Mírenle la perfusión, gordito, súper michelincito, difícil.
canalizar ese niño. Si yo me pongo a esperar que vaya a tener una vena, se me muere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle un acceso intraóseo. Esto siempre se lo digo a mis residentes, a mis internos, el acceso intraóseo salva vidas. Todo el mundo se descresta con el catéter venoso central, sí, súper fancy, guiado por eco, pero el acceso intraóseo salva vidas. ¿Qué necesita? Una aguja grande y ya. Pues si tiene el taladro, fantástico. Pues no tiene el taladro, una aguja grande y eso es todo lo que necesita. ¿Qué tenemos que saber sobre el acceso intraóseo? Que el éxito en el primer intento es del 90% cuando lo comparamos con un éxito inferior al 50% de los catéteres venosos centrales. Es mucho más rápido, poner un intraóseo se demora 1 a 2 minutos, mientras que poner un catéter venoso central se demora 10 minutos. Mucho más barato, puedo tener varios sitios de inserción, tiene menos riesgo de bacteriemia y de complicaciones. Entonces, los accesos intraóseos son los accesos de elección en la reanimación del paciente emergente. Para todo lo demás, después el catéter venoso central, todas las cosas elegantes, pero tengo que reanimar al niño y no tengo vena, póngale un acceso intraóseo. Yo ojo, es que no tenga vena después de 15 intentos, no tengo vena en los primeros minutos, ya pienso en el acceso intraóseo. Este es uno de los talentos y una de las competencias que tiene que tener todo médico general, todo pediatra. Entonces, esa es una cosa que tenemos que saber. Si yo trabajo en un servicio de urgencias, tengo que saber cómo se pone un acceso intraóseo. Entonces, ya, para terminar, mensajes para llevar a casa. Lo primero es que en Latinoamérica, en Colombia, en nuestros países, la mortalidad de los niños con sepsis es 4 veces más alta que en los países desarrollados. Y una medida básica que podemos hacer todos para impactar esa mortalidad es el manejo adecuado de líquidos endovenosos. Hay que recordar que los líquidos endovenosos no son inocuos, que la sobrecarga hídrica se asocia a mortalidad. Y hay que recordar ese concepto de menos es más. ¿Qué tenemos que hacer y qué me gustaría que después de hoy hayamos desaprendido? La costumbre del bolito, los 60 cc por kilo que nos aprendimos, la solución salina, la salinita normal que nos quedó como grabada en la cabeza y que pongamos la reanimación de los niños por gravedad o por bombas de infusión. ¿A qué los invito a que aprendamos ahora y que consideremos que no siempre se necesitan bolos, que estamos utilizando menores volúmenes, que se recomiendan las soluciones balanceadas? ¿Cuál es la solución balanceada que tenemos en nuestro medio? El lactato, y que recordar que la manera de ponerle los líquidos, el cómo se le ponen los líquidos a los pacientes es mejor con el método de la llave de 3 vías, el pull and push, utilizar perfusores y no desconocer el uso del acceso intraóseo, que siempre es una de nuestras mejores herramientas en la sala de reanimación. Esos eran los mensajes que quería contar. Muchas gracias. Excelente charla, la verdad. Muchas gracias. Es espectacular y me fascina la pasión de esta doctora. Y ahora me tocó hablar a mí. Aquí tiene una pregunta el doctor. ¿Alguien tiene el micrófono? Buenos días. Quisiera saber, y gracias por la charla estupendísima, bárbaro. Quisiera saber si en un paciente que tengamos con una deshidratación severa, ¿sería igual el mensaje? Sí, yo pienso que esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es por qué está hipovolémico este niño, ¿no? Podemos empezar con volúmenes más corticos también. Miren que cada vez más la tendencia a manejar esos pacientes deshidratados es usualmente la deshidratación tomó algo de tiempo, puede tomarse también algo de tiempo en rehidratarlo. El mejor ejemplo de eso es una cetoacidosis diabética. No hay que correr a rehidratar a ese niño ya supremamente rápido. Entonces, acá la invitación es a no utilizar fórmulas de cocina. Está súper deshidratado, póngale 60 cc por kilo como el mío que le pusieron 50 de una. No, pongámosle 10, miremos a ver cómo está. Después de los 10 voy y lo reviso. Ya empezó a orinar, ya está un poquito más hidratado, está llorando con lágrimas, no, todavía está cortico, bueno, vamos poniéndole otros 10 y vamos tanteando a ver cómo va. O sea, la idea es que sea una reanimación muy guiada de lo que me está diciendo el paciente, independientemente del contexto que tengamos. En ese caso, no tan enérgica. En ese caso, pues sí, como que la tendencia es esa, ¿no? Por supuesto varía de paciente a paciente, pero la tendencia es esa. Gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Y también esto va para el trauma también. Sí. En trauma estamos pasando de un bolo de 10 por kilo a sangre rápidamente. Exacto. ¿Otra pregunta, doctor? Sí, una consulta. Todo lo que acabamos de ver lo veo muy aplicado al shock séptico, ¿cierto? A la sepsis.
en cuanto a la mortalidad, el riesgo con la hidratación. ¿Qué pasa con la hipovolemia normal? O sea, el shock hipovolémico, ¿aplicamos los mismos conceptos o hay diferencias? Mira que está muy relacionado con eso que está diciendo el doctor y finalmente también hacia eso vamos, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Es una pérdida aguda de sangre, por ejemplo, porque es un trauma? Pues entonces no lo diluyamos con 20 cc por kilo de salina, ya no eso de que le ponen 20 cc por kilo de salina, luego otros 20 y más bien después de eso vamos pensando en sangre. No, pongámosle salina hasta que me llegue la sangre y cuando me llegue la sangre ahí voy mirando. Entonces, sí, esto tiene toda la razón, doctor, está muy enfocado hacia el shock séptico, pero todos los demás escenarios el mensaje puede ser el mismo. Mire que en los estudios lo que hacen es que muestran que esas reanimaciones con hipervolemia tan generosa, lo que hacen finalmente es aumentar la mortalidad por todas las mismas cosas que pasa, todos los mismos efectos que genera la hipervolemia, la sobrecarga hídrica en el pulmón, la disfunción miocárdica, la hipertensión intraabdominal. Entonces la invitación no es a no ponerle líquido al paciente, es póngale lo que el paciente necesita y vaya con calma reevaluándolo. Y de hecho, hay estudios que muestran que la infusión de lactato con salina, solo por usarla, afecta el glicocálice. El uso de esos líquidos, por el solo uso, ya afecta el glicocálice. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta? Oh, la mía. ¿Dónde? Bueno. Bueno, yo, en el ejemplo que mostró, probablemente ese doctor que hizo esa recomendación de un bolo de 50 cc por kilo se basó en la recomendación de IEPI, que pues el llamado es a esto, que esta información que es muy valiosa pues tenga una aplicación más extendida y un conocimiento mayor, porque IEPI, siendo una excelente estrategia con impacto espectacular en muchos niveles primarios de atención, lo han extendido a muchos otros niveles y es una herramienta del médico general que siempre tiene como temor a atender niños, a solamente basar sus tratamientos y recomendaciones desde la estrategia IEPI. Entonces tal vez pues es el momento, aquí seguramente habrán varios editores del manual IEPI que está por actualizarse, en que esa recomendación se revalore, porque IEPI es específicamente 50 cc por kilo en la primera hora, 25 y 25 en la segunda y tercera hora. Entonces probablemente de ahí se base esa recomendación y sea el momento de cambiar. Y de acuerdo no solamente con eso, doctor, sino creo que también la invitación es a que nosotros como Latinoamérica hagamos conocimiento. Miren que muchas de todas esas cosas que trajimos son cosas que aprendimos por investigación de países que tenían recursos y poblaciones diferentes a la nuestra. Entonces creo que también es el momento de hacer conocimiento para nosotros y para nuestros contextos.